Bien, saludos. En esta ocasión vamos a estar resolviendo eh, un problema de estática, el cual dice lo siguiente. Dos fuerzas se aplican en un punto B de la viga AB. Esta viga que tenemos aquí en ese punto B. Determine gráficamente la magnitud y dirección de su resultante usando A, la ley del paralelogramo, y B, las reglas de triángulos. Bien, vamos a observar que tenemos aquí en la figura primero. Lo que tenemos en la figura, miren, el punto más importante es observar que esta línea que está aquí es una indicación de perpendicularidad. Es decir, que baja perpendicular donde quiera que ella corte, va formando ángulos de 90 grados. Bien, eso es lo primero. Lo segundo es que tenemos dos ángulos. Un ángulo de 40 grados que va hacia esa línea perpendicular y un ángulo de 60 grados que también termina en la línea perpendicular. Tenemos el vector A, bueno, en este caso, este vector que está aquí, que es de 2 kilonewton, y el segundo vector que es de 3 kilonewton. Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer la proyección de este vector que está acá, desde 3 kilonewton. Recuerden que se hace paralela, es decir, se coloca aquí debajo. Hemos hecho la proyección de ese vector y ya tenemos que lo tenemos acá proyectado que es de 3 kilonewton. De la misma manera vamos a hacer la proyección de este segundo vector que es el de 2 kilonewton. Si hacemos su proyección, pues él quedaría acá. Bien, una vez hecha la proyección, si nosotros queremos formar la línea resultante, será la línea que va desde el punto que se está estudiando, el punto B, en este caso, hacia donde se unen los dos vectores. Esa va a ser nuestra resultante, es decir, la fuerza resultante. Bien, ¿qué pasa? Que al formar la línea de la resultante nos damos cuenta de lo siguiente. Nos damos cuenta de que se forma un pequeño ángulo aquí, una pequeña abertura que posiblemente no se conozca cuánto sea, porque se conoce cuánto hay desde el vector hacia la perpendicular. Sabemos que 40 grados. Y desde este vector hacia la perpendicular sabemos que es 60. Pero este ángulo que se formó aquí entre la perpendicular y el vector va a ser un ángulo de importancia para nosotros resolver las dos situaciones que nos piden ahí. O al menos una de las dos, que es para determinar lo que es la dirección de la resultante. Bien, ponemos acá la magnitud 3 kilonewton y 2 kilonewton porque, bueno, en este caso esa mide 2 kilonewton, pues esta de este lado también será 2 kilonewton. ¿Qué pasa? Ese ángulo que está aquí, ese ángulo que está aquí, la suma de él sería 40 más 60 son 100 grados. ¿Qué pasa? Nosotros hemos formado lo que es un paralelogramo. Y hay propiedades de los paralelogramos que nosotros podemos aplicar, como la siguiente. Los ángulos opuestos entre paralelogramos miden lo mismo. Es decir, ese ángulo de ahí arriba y este ángulo de aquí abajo miden lo mismo. Si ese mide 100, que se sume 40 más 60, pues este de aquí abajo también mide 100. Y este ángulo que está acá, ese que está acá, pues mide lo mismo que ese que está aquí. Esa es la primera, vamos a hacer la primera propiedad de los ángulos interiores de un paralelogramo. Otra que podemos utilizar a nuestro favor es que la suma de esos cuatro ángulos que está ahí es igual a 360 grados. ¿Y qué pasa? Vamos a nombrar aquí ese ángulo θ y como él es el mismo, lo vamos a poner de este lado igual también. Bueno, va a pasar lo siguiente. Me quedó por allá el ángulo, pero es este que va ahí. Él va ahí. Ocurre que para yo poder calcular mi resultante que está aquí, aplicando lo que es la ley del coseno, yo tengo que conocer a este ángulo que está aquí. Yo debo conocer al ángulo opuesto al lado que yo quiero conocer. Por eso es para aplicar la ley del coseno. Por lo tanto, yo deberé calcular ese ángulo. Bueno, si yo sé que ese mide 100 y este mide 100 y este es θ, que mide lo mismo que de este lado,
y que la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es igual a 360, yo puedo aplicar lo siguiente. Yo puedo nombrar este como beta, lo vamos a nombrar como beta, aunque yo sé que vale 100, y este también se llama beta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colocar que ese ángulo teta más S más beta es igual a 360 grados. Dice así, por ser un paralelogramo, sus ángulos opuestos son iguales y la suma de sus ángulos interiores es 360 grados. El ángulo beta más el ángulo beta más el ángulo teta más el ángulo teta es igual a 360 grados. ¿Qué pasa? Que el ángulo beta yo sé que es 100, entonces lo pongo aquí. Pero antes yo puedo sumarlo, yo puedo decir 2 veces el ángulo beta más 2 veces el ángulo teta es igual a 360. Es decir, que donde esté el ángulo beta yo sé que va a quedar 200, pero lo voy a hacer de esta manera. Ya yo sé que beta, ¿cuánto vale beta? Beta vale 100. Vamos a hacer la sustitución de beta, que es 100 grados, y multiplicamos 2 por 100 es 200, más 2 teta igual a 360. Ya para despejar el ángulo teta simplemente pasamos 200 para el otro lado de la igualdad y nos queda que 2 veces teta es igual a 160. Y si despejamos a teta acá, tenemos que teta es igual a 160 entre 2, que es igual a 80 grados. De esta manera hemos conseguido el ángulo teta, que es igual a 80 grados. Y ya como yo tengo el ángulo opuesto a la fuerza resultante, pues yo puedo aplicar la ley del coseno. ¿Qué dice la ley del coseno? Bueno, procedemos a calcular el resultante. La ley del coseno establece que los lados, los cuadrados de los lados, entre los cuales se queda comprendido el ángulo de 80 grados, la suma de sus cuadrados menos 2 veces el producto de ellos mismos por el coseno del ángulo me va a dar el lado opuesto, que es el que llamamos resultante. Entonces, como ya encontramos que es 80, tenemos aquí, ¿cuánto vale A? Bueno, vamos a decir que A vale 2 kilonewton. Y vamos a decir que B vale 3 kilonewton, porque debo utilizar las magnitudes de los vectores que contienen comprendido en su medio al ángulo en cuestión que es 80 grados. Entonces aquí 2 por 2 kilonewton por 3 kilonewton por el coseno del ángulo que es 80. 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, y si hacemos este producto que está aquí con su calculadora científica nos da que es igual a negativo 2.0837. Yo puse todos los números para ser lo más exacto posible. Aquí me da 13 y 13 kilonewton menos 2.08 y todos esos números que está ahí me da la 10.91622187 kilonewton cuadrado. He puesto todos los decimales para buscar la respuesta más exacta a lo que nos tiene que dar. Entonces cuando determinamos la resultante aquí tenemos que nuestra resultante es igual a 3.304 kilonewton. Ya hemos calculado la resultante, que fue lo primero que nos pidieron. Para yo llegar a la resultante es simple, porque deduje que esto medía 100, 100 aquí, aplicando la propiedad que la suma de los ángulos interiores igual a 360, conseguí el ángulo de 80 grados, y ya tengo el ángulo opuesto al lado que deseo calcular, y aplico mi fórmula. Ahora bien, lo segundo que vamos a hacer es que nos falta determinar la dirección, que será el ángulo formado entre el eje X y la resultante. Primero que aquí, miren, podemos trazar una línea que esa línea que podemos trazar aquí viene siendo el eje X, si lo llevamos al plano cartesiano. Entonces vamos a trazar todo lo que teníamos. Mírenlo ahí, los datos que teníamos, vamos a trazar esa línea. Bien, para yo determinar la dirección, les voy a explicar lo que es la dirección de esta composición de fuerzas que hay aquí, esta combinación de fuerzas, esa resultante. La dirección resultante será igual al ángulo que se forma entre la resultante y el eje X. Y me dirán ustedes, pero entonces yo puedo tomarlo desde la resultante hasta esta parte del eje X. Bueno, siempre debemos tomar
el ángulo que se conforma desde la resultante hacia el eje X, pasando por el vector que tiene mayor magnitud. Siempre lo vamos a hacer de esta manera. Es decir, que nuestro ángulo va a ser desde acá hacia allá. ¿Y qué pasa? Desde la resultante hacia el eje X. Yo sé cuánto mide desde la perpendicular hacia la resultante. Yo sé que mide 60. Pero hay un pedacito aquí que vamos a llamar delta. Mírenlo ahí. Ese ángulo que se forma ahí. Que yo debería restárselo a los 60 para entonces yo tener cuánto sería la dirección resultante. Porque ¿qué pasa? Miren, desde el eje X hacia la perpendicular se forma un ángulo de 90 grados. Y si al ángulo de 90 grados que se forma ahí, yo le quito los 60 grados que van desde el vector de 3 kN hacia la perpendicular, sería 30 grados que yo tengo ahí. Pero vamos a ver si eso nos sirve. Vamos a colocar, nosotros vamos a calcular el ángulo de dirección, que en este caso lo vamos a llamar phi, mírenlo ahí, y vamos a determinar este ángulo que se conforma aquí entre lo que es la fuerza resultante, entre la resultante y el otro vector, lo vamos a llamar gamma. Bien, resulta que yo necesito saber cuál es el ángulo que se forma entre la resultante y el eje X. Pero para eso yo necesito determinar cuánto vale delta, porque cuando yo tenga ese valor de delta ahí, yo voy a poder hacer las rectas y saber cuánto vale el ángulo grande. Bien, pero para eso yo tengo una opción, calcular el ángulo que se forma desde el vector hasta la resultante, que lo llamé, mírenlo aquí, lo llamé gamma. Entonces, aplicando la ley del seno, yo podría determinar ese ángulo. ¿Qué pasa? Cuando yo determine ese ángulo grande que va desde la resultante hacia el vector, yo podría con ese ángulo mayor restarle los 40 grados y yo saber cuánto mide el valor delta que está aquí. Porque si yo ese ángulo le quito el ángulo de 40 grados, pues me va a quedar el pequeño ángulo que se forma así que hemos llamado delta. Entonces vamos a aplicar la ley del seno. Vamos a decir que el seno de delta, perdón, el seno en este caso de gamma sobre el lado opuesto, que son 3 kilonewtons. Recuerden que para aplicar la ley del seno se aplica utilizando el ángulo y su lado opuesto. El ángulo y su lado opuesto. Entonces, el seno de gamma sobre su ángulo, su lado opuesto, que una fuerza resultante de 3 kilonewtons será igual. Vamos a utilizar aquí entonces el ángulo que encontramos ahorita y la fuerza resultante, que será igual el seno de 80 grados sobre la fuerza resultante, que si la recuerdan es 3 puntos algo, es 3.304 kilonewton. De esta manera, utilizando la ley del seno, yo puedo determinar cuánto vale este ángulo que está aquí. Entonces rompo la proporción multiplicando 3.04 kilonewton. Miren, lo puse ahí, que era la fuerza resultante. Si yo hago la multiplicación de 3.04 kilonewton por el seno de gamma, será igual a 3 kilonewton por el seno de 80. Ya entonces lo primero que voy a hacer es despegar el seno de gamma aquí, mandando dividiendo esta resultante para acá. Y me queda que 3 kilonewton por el seno de 80 es igual a 3, perdón, que el seno de gamma es igual a 3 kilonewton por el seno de 80 sobre 3.04, porque esto pasó dividiendo. Y esa expresión que está ahí es una constante. Yo simplemente multiplico 3 por el seno de 80 y lo divido entre 3.304 kilonewton para tener como resultado el decimal 0.8942. Aquí es redondeado un poco. Si yo quiero saber cuál es el ángulo gamma, simplemente busco la inversa del seno con ese decimal, que haciéndolo con la calculadora científica tenemos que es igual a 63.41. El ángulo grande que va desde aquí hacia la resultante es 63.41. Si a 63.41 le quito 40, me va a quedar el valor de delta. Y
cuando yo sume el valor de delta con 60 más los 30 grados, que yo sé que está allá, pues entonces tendré la resultante. Pero vamos a ver primero cómo lo hacemos después que se tenga ese valor. Delta, que es este valor, será igual a ¿quién? Al ángulo grande, que ya sabemos que es 63.41 menos 40, lo que le decía. Eso es igual a 23.41. Entonces ya yo tengo ese valor de ahí, 23.41. Entonces, ¿qué pasa? Miren, recuerden que habíamos dicho que desde el eje X hacia el perpendicular yo tenía 90 grados. Si a esos 90 grados yo le quito este pequeño espacio delta, que son 23.41, pues yo voy a tener el ángulo que se forma desde la resultante hacia el eje X. Y así habré encontrado la dirección. Mírenlo ahí, vamos a determinar la dirección o phi. Será igual a los 90 grados que hay desde el eje X hacia la perpendicular menos el valor de delta, porque si yo me fijo, yo conozco que desde la perpendicular hacia el eje X es 90 grados. Si a esos 90 grados yo le quito ese pedacito delta, tendré entonces el ángulo que se forma desde la resultante hacia X, que es lo que quería saber desde un principio. Entonces 90 menos 23.41 es 66.59. El redondeado sería 67 grados, pero ese es el valor más próximo a la realidad que yo debo tener. Entonces tenemos aquí la dirección, que era 66.59, y la resultante, que es 3.304 kilonewton. Y de esta manera hemos resuelto nuestro ejercicio. Si nos proponen otra situación, pues nosotros buscamos hacer el análisis de esa misma manera, buscando el ángulo que está aquí opuesto a la resultante, de esta manera, como lo hicimos en la anterior, que borramos la pizarra. Y siguiendo esa secuencia de pasos podemos resolver este tipo de problemas que se encuentran en el libro de estática de Baer, me parece que es Baer, la sexta edición. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.